Seguimos con Decálogos de Escritores, en esta ocasión de Charles Baudelaire, que fue un poeta, crítico de arte muy importante de Francia. Está considerado dentro de los poetas malditos, ¿no?, del siglo XIX de Francia, por su vida de excesos y de bohemia, ¿no?, que estaba mal vista en la cultura de la época. Su obra, que es muy reconocida, muy mencionada, es Las Flores del Mal. Justamente él recibió una condena por inmoralidad por ese libro, tuvo que quitar algunos de los poemas. En algunos de ellos hace referencia a esta idea del poeta moderno como el poeta maldito, rechazado por la sociedad burguesa, que se opone a los valores, entre comillas, buenos de su época. Bueno, hasta ahora no hemos tenido decálogos de poetas, principalmente fueron todos de narrativa, o escritores que escribían narrativa y también poesía. Este es más principalmente de poesía, aunque también algunas cosas pueden pensarse en relación a la escritura de narrativa. Él desarrolla cada uno de los puntos en varios párrafos, así que se los voy a leer y después veremos si hacemos algún comentario, ¿sí? Vamos con el punto número 1. Dice: de la suerte y la mala suerte en los comienzos. Los jóvenes escritores que, hablando de un colega novel, dicen con acento matizado de envidia: ha comenzado bien, ha tenido una suerte loca. No reflexionan que todo comienzo está siempre precedido y es el resultado de otros 20 comienzos que no se conocen. Creo más bien que el éxito es, en una proporción aritmética o geométrica, según la fuerza del escritor, el resultado de éxitos anteriores, a menudo invisibles a simple vista. Hay una lenta agregación de éxitos moleculares, pero generaciones espontáneas y milagrosas jamás. Los que dicen yo tengo mala suerte son los que todavía no han tenido suficientes éxitos y lo ignoran. Libertad y fatalidad son dos contrarios. Vistas de cerca y de lejos son una sola voluntad. Y es por eso que no hay mala suerte. Si hay mala suerte es que nos falta algo. Ese algo hay que conocerlo y estudiar el juego de las voluntades vecinas para desplazar más fácilmente la circunferencia. Bien. Acá está hablando de la importancia de la práctica de la escritura. No vamos a sentarnos a escribir una obra excelente así de la nada, sin ninguna práctica previa. Eso nunca ocurre. Siempre cuando se hablan las entrevistas con escritores hay muchos borradores previos, empezaron a escribir cuando eran chicos, cosas que se descartaron, que se tiraron o quedaron guardadas en un cajón, hasta cuando publicaron su primera obra. Previamente habían escrito un montón, solo que no tenía la calidad para ser publicado. Eran momentos de práctica, de exploración. Incluso hasta los escritores más reconocidos, más importantes, dicen que siempre han corregido y reescrito sus textos más de una vez antes de darlos por concluidos. Bien, segundo punto, de los salarios. Por hermosa que sea una casa, es ante todo, y antes que su belleza quede demostrada, tantos metros de frente por tantos de fondo. De igual modo, la literatura, que es la materia más inapreciable, es ante todo una serie de columnas escritas, y el arquitecto literario, cuyo solo nombre es una probabilidad de beneficio, debe vender a cualquier precio. Hay jóvenes que dicen: ya que esto vale tan poco, ¿para qué tomarse tanto trabajo? Hubieran podido entregar trabajo del mejor, y en ese caso solo hubieran sido estafados por la necesidad actual, por la ley de la naturaleza, pero se han estafado a sí mismos. Mal pagados hubieran podido honrarse con ello, mal pagados se han deshonrado. Resumo todo lo que podría escribir sobre este asunto en esta máxima suprema:
que entrego a la meditación de todos los filósofos, de todos los historiadores y de todos los hombres de negocios. Solo es con los buenos sentimientos con los que se llega a la fortuna. Los que dicen, ¿para qué devanarse los sesos por tan poco? Son los mismos que más tarde quieren vender sus libros a 200 francos el pliego y rechazados vuelven al día siguiente a ofrecerlo con 100 francos de pérdida. El hombre razonable es el que dice, yo creo que esto vale tanto porque tengo genio, pero hay que hacer algunas concesiones. Las haré para tener el honor de ser de los vuestros. Bueno, acá estamos hablando de la valoración, de tener una valoración justa sobre la obra, de tomárnosla en serio y dar lo mejor, de no hacer algo mediocre simplemente por creer que no va a sernos rentable, ¿sí? A veces se escucha mucho, ¿no? De personas que dicen, bueno, yo quiero ser escritor y te dicen te vas a morir de hambre. O en general al artista se le dice, ¿no? Y bueno, uno verá de qué manera se encuentra su camino en el campo laboral, pero lo importante es hacer lo que uno siente que tiene vocación, que tiene genio, como dice Baudelaire, y encontrar el propio camino dando lo mejor, no haciendo las cosas de forma mediocre. Tercer punto, de las simpatías y las antipatías. En amor como en literatura, las simpatías son involuntarias. No obstante, necesitan ser verificadas, y la razón tiene ulteriormente su parte. Las verdaderas simpatías son excelentes, son dos en uno. Las falsas son detestables, pues no hacen más que uno, menos la indiferencia primitiva, que vale más que el odio, consecuencia necesaria del engaño y de la desilusión. Por eso yo admiro la camaradería, siempre que esté fundada en relaciones esenciales de razón y de temperamento. Entonces es una de las santas manifestaciones de la naturaleza, una de las numerosas aplicaciones de ese proverbio sagrado, la unión hace a la fuerza. La misma ley de franqueza y de ingenuidad debe regir las antipatías. Sin embargo, hay gentes que se fabrican así odios como admiraciones, aturdidamente, y esto es algo muy imprudente, es hacerse de un enemigo sin beneficio ni provecho. Un golpe fallido no deja por eso de herir al menos en el corazón al rival a quien se le destinaba, sin contar que puede herir a derecha e izquierda a alguno de los testigos del combate. Un día, durante una lección de esgrima, vino a molestarme un acreedor. Yo lo perseguí por la escalera, a golpes de florete. Cuando volví, el maestro de armas, un gigante pacífico que me hubiera tirado al suelo de un soplido, me dijo: ¿cómo prodiga usted su antipatía? Un poeta, un filósofo. Ah, que no se diga. Yo había perdido el tiempo de 2 asaltos. Estaba sofocado, avergonzado y despreciado por un hombre más, el acreedor, a quien no había podido hacer gran cosa. En efecto, el odio es un licor precioso, un veneno más caro que el de los Borgia, pues está hecho con nuestra sangre, nuestra salud, nuestro sueño, y los 2/3 de nuestro amor, y hay que guardarlo avaramente. Muy bien. Bueno, con este cuentito que nos cuenta de la interrupción de su clase de esgrima, lo que está haciéndonos ver es cómo el enojo, el perder la bronca, las acciones que podríamos llamar negativas, nos hacen perder el tiempo de cosas que podríamos aprovechar más. Yo creo que en este sentido podemos pensar que podemos, en vez de quedarnos enojados, hablando con nosotros mismos de lo mal que se portó determinada persona con nosotros, o estar discutiendo con alguien, volcarlo a las páginas, convertirlo en algo productivo, convertirlo en algo positivo, ¿no? Digo, quizás estamos muy enojados, muy furiosos y nos sentamos a escribir y eso puede terminar produciendo un material muy rico, muy interesante para después seguirlo trabajando, corrigiendo. Yo, por ejemplo, ya lo he contado en varias entrevistas, en varias ocasiones,
Mi primer novela publicada, El cazador de piratas, La travesía de Helena, surgió por un acto delictivo a una persona muy cercana a mí. Viví los momentos posteriores, vi cómo ese hecho había afectado muy negativamente a la familia, como el daño que había producido esos delincuentes, y tenía mucho enojo, mucha bronca, y necesitaba exteriorizarlo. Y me puse a escribir. Y ahí surgió la figura de los piratas como personajes a los que odiar, con los cuales descargar esa frustración, esa bronca contenida que no tenía destinatario porque los delincuentes escaparon en esa situación real. Entonces yo construí unos personajes a los cuales poder dirigirles mi bronca, mi enojo, y terminé convirtiendo esa situación de malestar en algo productivo, en algo positivo, que es esta novela. Bien, continuemos con los puntos de Baudelaire. El punto número 4, del vapuleo. El vapuleo no debe practicarse más que contra los secuaces del error. Si somos fuertes, nos perdemos atacando a un hombre fuerte. Aunque disintamos en algunos puntos, él será siempre de los nuestros en ciertas ocasiones. Hay dos métodos del vapuleo, en línea curva y en línea recta, que es el camino más corto. La línea curva divierte a la galería, pero no la instruye. La línea recta consiste en decir, el señor X es un hombre deshonesto y además un imbécil, cosa que voy a probar. Y a probarla, primero, segundo, tercero, etc. Recomiendo este método a quienes tengan fe en la razón y buenos puños. Un vapuleo fallido es un accidente deplorable. Es una flecha que vuelve al punto de partida, o al menos que nos desgarra la mano al partir. Una bala cuyo rebote puede matarnos. Bien. Bueno, esto parecería totalmente alejado de la literatura. Sin embargo, ¿cómo podemos pensar esto relacionado a la escritura? A mí me parece destacable esto que menciona de hay dos métodos, la línea curva o la línea recta, ¿no? Cuando uno crea una obra, tiene también como esas dos opciones de un camino más corto o un camino más largo y enrevesado, más complejo, cuando no es necesario. Como da el ejemplo, que es bastante en una forma argumentativa, plantear un personaje, unas características y probarlo, ¿no? Desarrollar la historia y mostrar eso que estamos planteando. En el caso de la poesía, quizás es más difícil, ¿no? Pensarlo, pero yo creo que refiere como a esto también, ¿no? De no desviarnos demasiado de eso que nos interesa transmitir. Punto número 5. De los métodos de composición. Hoy por hoy hay que producir mucho, de modo que hay que andar deprisa, de modo que hay que apresurarse lentamente, pues es menester que todos los golpes lleguen y que ni un solo toque sea inútil. Bien, acá tenemos una metáfora con la esgrima, creo. Para escribir rápido hay que haber pensado mucho, haber llevado consigo un tema en el paseo, en el baño, en el restaurante y casi en casa de la querida. Cubrir una tela no es cargarla de colores, es esbozar de modo liviano, disponer las masas en tono ligero y transparente. La tela debe estar cubierta, en espíritu, en el momento en que el escritor toma la pluma para escribir el título. Se dice que Balzac ennegrece sus manuscritos y sus pruebas de manera fantástica y desordenada. Una novela pasa entonces por una serie de génesis, en los que se dispersa no solo la unidad de la frase, sino también la de la obra.
Sin duda es este mal método el que da a menudo a su estilo ese no sé qué de difuso, de atropellado, de embrollado, que es el único defecto de ese gran historiador. Bien, bueno, acá está refiriendo a darle tiempo a la composición, ¿no? Hay que producir mucho, hay que andar deprisa, pero hay que apresurarse lentamente para que los golpes lleguen y no sean inútiles. Bien. Y después menciona de estar pensando en todo momento, ¿no? En el paseo, en el baño, en el restaurante. Trabajar la idea, la historia o el contenido que vayamos a hacer, las frases, los versos, en la cabeza durante el tiempo que necesiten, ¿sí? Y esa es la mejor forma de apresurarse, ¿sí? Darle el espacio, el tiempo mental para que cuando nos sentamos a escribir ya vayan de una forma más fluida. Punto número 6. Del trabajo diario y de la inspiración. Una alimentación muy sustanciosa pero regular es la única cosa necesaria para los escritores fecundos. Decididamente, la inspiración es hermana del trabajo cotidiano. Estos dos contrarios no se excluyen en absoluto, como todos los contrarios que constituyen la naturaleza. La inspiración obedece, como el hombre, como la digestión, como el sueño. Si se consiente en vivir en una contemplación tenaz de la obra futura, el trabajo diario servirá a la inspiración. Como una escritura legible sirve para aclarar el pensamiento, y como el pensamiento calmo y poderoso sirve para escribir legiblemente, pues ya pasó el tiempo de la mala letra. Bien. Bueno, acá tenemos la alimentación, ¿no? Que podríamos pensarla en cuanto a la lectura, leer otras obras, y la inspiración, que tienen que unirse. Y el trabajo también se va a unir a ello, ¿no? La inspiración sola, si no nos sentamos a escribir, no vamos a poder producir nada. Y si nos sentamos a escribir, pero no damos el espacio mental a la inspiración, ¿no? Tenemos que tener un cierto estado para permitir la inspiración, una cierta calma, un estado de permeabilidad, ¿no? Al cual va a alimentar la lectura, el conocimiento de otras obras para poder llegar a construir nuestra propia obra. Punto número 7. De la poesía. En cuanto a los que se entregan o se han entregado con éxito a la poesía, yo les aconsejo que no la abandonen jamás. La poesía es una de las artes que más reportan, pero es una especie de colocación cuyos intereses solo se cobran tarde, en compensación muy crecidos. Desafío a los envidiosos a que me citen buenos versos que hayan arruinado a un editor. Por lo demás, ¿qué tiene de sorprendente, puesto que todo hombre sano puede pasarse 2 días sin comer, pero nunca sin poesía? El arte que satisface la necesidad más imperiosa será siempre el más honrado. Bueno, acá vemos que hace una elevación de la poesía, quizás por encima de las otras artes, aunque no le dice tan explícitamente, lo cual tiene sentido ser un poeta, ¿no? Justamente esa fue su elección. Y la poesía tiene algo de que nos puede servir para la construcción de obras que no sean poesías, ¿no? Es muy enriquecedor también para la narrativa el leer poesía, en conocer un poco, aprender, ayuda al trabajo de pensamiento, ¿no? La cuestión de la poesía tiene mucho de encontrar la palabra precisa, de la combinación, de los efectos de sentido. Algo que me gusta mucho de la poesía es las múltiples formas de lectura que tiene, porque la poesía está exceptuada de las normas gramaticales de puntuación. Entonces, por ejemplo, podemos tener un poema que no tenga signos, que no tenga comas ni puntos, y entonces
un verso se puede significar de manera independiente o en relación con el anterior o en relación con el posterior o todo el conjunto de la estrofa, todo el conjunto del poema y podemos tener múltiples significados y sentidos construidos de esa manera. Eso es algo de lo que me resulta más interesante de la poesía y que procuro que se genere ese efecto en mis propios poemas, ¿no? Por ejemplo, en mi libro El anhelo de escribir, que es un poemario que cada poema refiere a un aspecto de la escritura. En la primera parte de narrativa, de personajes, después de la escritura de las palabras, y en una tercera parte que habla de la poesía. Esos poemas no tienen ningún signo de puntuación, ¿no? Entonces se puede leer con diferentes sentidos, depende qué entonación le demos cuando lo leemos. Bien, continuemos. El punto número 8 de Baudelaire dice de los acreedores. Que el desorden haya acompañado a veces al genio, lo único que prueba es que el genio es terriblemente fuerte. Por desgracia, para muchos jóvenes, este título expresaba no un accidente, sino una necesidad. Yo dudo mucho que Godet haya tenido acreedores. No tengan acreedores jamás. A lo sumo, hagan como si los tuvieran, que es todo lo que puedo permitirles. Bien. Ciertamente esta idea de el genio y el desorden es una idea bastante extendida, bastante común en la sociedad. Sin embargo, no siempre es así. No siempre es, digamos, el genio ni el genio artístico es necesariamente caótico. Sí, es cierto que bueno, uno tiene por ahí muchas ideas todo el tiempo, le interesan muchas cosas, la observación, va notando esto, lo otro, pero eso puede tener su orden. Yo creo que eso va a depender más de la personalidad de cada uno. Creo que cada uno tiene que encontrar las formas que les funcionen y se van a vincular bastante con las formas de ser de cada quien.